Tengan todos muy buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Hernández, soy médico general, graduado de la Universidad Evangélica, al igual que lo van a hacer ustedes, primero Dios. El tema de hoy es antiplaquetarios y fibrinolíticos de la Cátedra de Farmacología. Bueno, estos son los objetivos que se encuentran en su manual. Vamos a hablar un poco de lo que es aspectos generales de la fibrinólisis y lo que es la trombólisis. Vamos a conocer las características farmacológicas de algunos antiplaquetarios, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico o aspirina, el copidogrel, inhibidores de la glicoproteína 2B y 3A, que estas son glucoproteínas que van a ayudar, que están en la superficie de las plaquetas para ayudar a la agregación plaquetaria. También vamos a mencionar las propiedades farmacológicas de la streptocinasa, alteplasa y el factor activador del plasminógeno. La bibliografía de su clase Goodman y Hillman, las bases farmacológicas de la terapéutica, tercera edición, capítulo 32. Más que todo, esta clase, ¿verdad? He tratado de resumirla porque el capítulo es algo extenso. Yo se lo he compartido a la doctora Mengíbar para que se los haya socializado a ustedes. Pero prácticamente lo que diga en la clase o lo que ven en la clase es lo que le voy a preguntar. Claro está de que tienen que leer el capítulo. Entonces, empezando a hablar de las generalidades de lo que es fibrinolíticos y antiplaquetarios, la sangre debe permanecer, ustedes saben que la sangre debe permanecer fluida dentro de la vasculatura y coagularse rápidamente cuando se expone a superficies subendoteliales en sitios de lesión vascular. Esto es lo que normalmente y fisiológicamente hace nuestro organismo. Entonces, en circunstancias normales, un delicado equilibrio entre la coagulación y la fibrinólisis va a evitar tanto trombosis como la hemorragia. Entonces vamos a tener a veces alteraciones de este equilibrio a favor ya sea de la coagulación y que va a provocar por lo tanto trombosis. Entonces, ¿qué son los trombos? Son compuestos de agregados de plaquetas, fibrina y glóbulos rojos atrapados y se pueden formar en arterias y venas. Entonces, cuando nosotros les preguntemos qué es un trombo, ustedes van a decir que son compuestos de agregados de plaquetas, fibrinas, glóbulos rojos atrapados o aglomerados y que también tanto se pueden formar como en arterias como en venas. Entonces, siguiendo con las generalidades, la hemostasia es el cese de la pérdida de sangre de un vaso dañado y las plaquetas se van a adherir primero a macromoléculas en las regiones subendoteliales del vaso sanguíneo lesionado, donde aquí se van a activar. Entonces, cuando tenemos un problema de sangre o de un problema de lo que es una lesión endotelial, lo que nos va primero, acuérdense que lo primero que se va a activar, ya sea por vía intrínseca o extrínseca, son los factores de la coagulación. Entonces se va a activar lo que es la vía de la coagulación para terminar convirtiendo lo que es el plasminógeno en fibrina. Y también las plaquetas van a ayudar a lo que es esta coagulación. Entonces ahí vamos a tener lo que son agregados en regiones subendoteliales del vaso sanguíneo lesionado. Y ahí se van a estar activando. Entonces, siguiendo con esto, las plaquetas adherentes van a liberar sustancias ya activadas que activan, valga la redundancia, las plaquetas cercanas y las recluten en el sitio de lesión. Las plaquetas activadas se agregan para formar un tapón hemostático primario. La lesión de la pared del vaso también expone el factor tisular que inicia el sistema de coagulación, ¿verdad? En este caso, el extrínseco. Y las plaquetas activadas potencian la estimulación del sistema de coagulación también, proporcionando una superficie sobre la cual se unen los factores de coagulación, liberando los factores de coagulación almacenados. Esto va a dar como resultado una explosión de generación de trombina o factor 2 activado. La trombina convierte el fibrinógeno soluble en fibrina y activa a su vez las plaquetas. Así las va a retroalimentar para promover la generación adicional de trombina. Las hebras de fibrina unen a los agregados de plaquetas para formar un coágulo estable. Esto es en manera fisiológica, ¿verdad? Creando un coágulo estable. El problema es cuando hay un exceso, ¿verdad?, de lesión, donde va a haber una más agregación plaquetaria. Y así la cascada que aquí se acaba de mencionar. Entonces, entre los fármacos antitrombóticos, ¿verdad?, los que van a prohibir lo que es la trombosis a nivel de nuestros vasos sanguíneos vamos a tener de 3 grupos. Primero, los antiplaquetarios, que su función principal va a ser que inhiben la actividad,
la activación, perdón, o agregación plaquetaria, como su misma palabra lo dice. Anticoagulantes que atenúan la formación de fibrina. Acuérdense que la fibrina es altamente coagulante. Y los agentes fibrinolíticos que van a degradar, por su misma palabra, degradan la fibrina. Entonces, fácil, ¿verdad? Fármacos antitrombóticos, antiplaquetarios, inhiben agregación plaquetaria. Anticoagulantes inhiben formación de fibrina. Y agentes fibrinológicos degradan la fibrina. Todos los medicamentos antitrombóticos aumentan el riesgo de hemorragia. Entonces tenemos este esquema que les traigo aquí, que es más que todo la activación de lo que es la coagulación sanguínea. Entonces, como podemos ver aquí en este esquema, son las principales reacciones de la coagulación sanguínea y se muestran las interacciones entre las proteínas de vías de la coagulación, ya sea las extrínsecas, ¿verdad? Como lo es el factor tisular y el factor 7 activado, y lo que es la vía intrínseca, que es el factor 9 y el factor 8, ¿verdad? Que en esta diapositiva no está, pero también tiene que ver con lo que es la vía intrínseca. También tenemos lo que es la vía común, que empieza alrededor de lo que es la 10, ¿verdad? La 5 y la 2 activada, ¿verdad? Entonces esa es la vía común, ¿verdad? Está la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común dentro de las plaquetas. Entonces, que son importantes en vivo. Las cajas encierran el factor de coagulación de diseminógenos, ¿verdad? Que son estos, factor de diseminógeno, y lo que son las ovaladas son los que son ya activados, los que son los factores de la coagulación. Los factores de la coagulación, cuando ya están activados, son guiados por letras A, ¿verdad? De activado, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver lo que es la cascada. Aquí a grosso modo, ¿verdad? Lo principal que tenemos que ver aquí es que a nivel de tisular, ¿verdad? Se encuentra la fibrina, que la va a estar catalizando lo que es el 2 activado, ¿verdad? Al fibrinógeno y la fibrina, como podemos ver aquí. Entonces la activación de la cascada de la coagulación lleva a la formación de trombina y a su vez de fibrina. Cuando estos se acumulen hay filamentos de fibrina, hay aglomeración de plaquetas y hay también aglomeración de coágulos, de glóbulos rojos y por lo tanto un crecimiento del coágulo. Y así es como se va formando lo que es el coágulo a nivel dentro de lo que es los vasos sanguíneos. Este otro esquema, ¿verdad? Es la adherencia y la agregación plaquetaria. Aquí lo principal que tienen que ver, estos círculos, ¿verdad? Redondos y amarillos son los que quieren decir que son plaquetas, ¿verdad? Son plaquetas. Entonces estas plaquetas en su superficie tienen varios receptores, son estos azulitos. Los primeros receptores que se van a estar agrupando al endotelio del vaso son el receptor de colágeno llamado GPBI y el de von Willebrand, ¿verdad? Que es un agente de la coagulación que se va a llamar el GP1B. Entonces, estos son los que se van a adherir, los que ayudan a adherir a la plaqueta, a lo que es el endotelio vascular. También tenemos unos que son dependientes de ATP, ¿verdad? Que van a estar activando lo que son los receptores para la unión entre una plaqueta y la otra. Estos son el P2Y1 y el P2Y12, ¿verdad? Que van a activar tanto lo que es la vía de la ciclooxigenasa. Acuérdense que tenemos el ácido acetil salicílico dentro de estos, ¿verdad? Y van a estar activando lo que es el GP2B y el 3A. Entonces, cuando a esto se activa, van a activar receptores de unión a través del fibrinógeno para unirse a otro receptor GP2B y 3A de otra plaqueta para poder hacer la agregación plaquetaria. Entonces, a su vez, el del colágeno también va a activar lo que es la ciclooxigenasa 2 y el factor 2A, que es de fibrinógeno para la formación de plasmina, al igual va a estar dando lo que es los receptores, va a estar activando el receptor par 1 y par 4 de lo que es la plaqueta para estar accionando la ciclooxigenasa 1 y provocar lo que es el tromboxano A2 y así, a su mismo, activar lo que es la plaqueta. ¿Quién va a hacer la inhibición a estas plaquetas? La prostaglandina 1,2, ¿verdad? Que es un gran vasodilatador. Acuérdense que el tromboxano A2 es un gran vasoconstrictor. Entonces, eso es más que todo lo que quiere decir esos esquemas. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la fibrinólisis. El sistema fibrinolítico disuelve la fibrina intravascular a través de la acción ¿de quién? De la plasmina. Entonces, para iniciar la fibrinólisis, los activadores de plasminógeno convierten el plasminógeno de cadena simple en precursor inactivo, o sea, la plasmina. Hay dos activadores de plasminógeno distintos, el activador de plasminógeno tisular y el activador de plasminógeno U, que también se conocen como urosinasas.
Ambos activadores son sintetizados por las células endoteliales, ¿verdad? ¿Por quién son sintetizados? Los activadores de plasminógeno tisulares y de urosinasa son las células en donde están sintetizados en las células endoteliales. Entonces, la activación del plasminógeno tisular predomina en la mayoría de las condiciones y conduce a la fibrinólisis intravascular, mientras que la síntesis de PAU ocurre principalmente en respuesta a estímulos inflamatorios y promueve fibrinólisis extracelular. Entonces, una pregunta puede ser, ¿cuál de los dos activadores del plasminógeno tiene su principal acción en fibrinólisis intravascular y otro en fibrinólisis extravascular? Siguiendo con esto, el sistema fibrinolítico está regulado de forma que se eliminan los trombos de fibrina no deseados, mientras que la fibrina se conserva en las heridas para mantener lo que es la hemostasis. Siguiendo con generalidades de fibrinólisis, la plasmina es una proteasa relativamente inespecífica y además que degradar la fibrina degrada varios factores de coagulación. La reducción en los niveles de estas proteínas de la coagulación afecta la capacidad de generación de trombina, lo que produce contribuir lo que es la hemorragia. La plasmina sin oposición tiende a disolver fibrina en los tapones homeostásicos, así como en los trombos patológicos, un fenómeno que también aumenta el riesgo de hemorragia. Por tanto, los fármacos fibrinolíticos pueden, como principal efecto secundario, producir hemorragia. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que son los moduladores de la fibrinólisis. En general, ¿verdad? Para lo que es la modulación de la fibrinólisis, el inhibidor de la fibrinólisis es activable por trombina, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Evitar la unión del plasminógeno o plasmina a los residuos de lisina del coágulo de fibrina. También tenemos los inhibidores del activador del plasminógeno 1 y 2 que inhiben la acción del activador de plasminógeno y la antiplasmina alfa 2, que es una glicoproteína de 452 aminoácidos que va a inactivar la plasmina. Entonces, cuando ustedes las pregunten, moduladores de la fibrinólisis, van a decir inhibidores de la fibrinólisis activados por trombina, inhibidor del activador del plasminógeno 1 y 2 y la antiplasmina alfa 2. No sé si me oyen, o se paró la presentación porque me salió un mensaje. ¿Me escuchan? Sí se escucha. Va, ok, gracias. Sí, Sigamos. Bueno, sigamos entonces. Entonces vamos a tener lo que es aquí la fibrinólisis. Las células endoteliales secretan lo que es, ¿verdad? Si se fijan bien, células endoteliales van a secretar lo que es el activador de plasminógeno tisular. ¿Para qué? Para estar catalizando una reacción, lo que es el plasminógeno, convertir el plasminógeno que se encuentra, ¿verdad? Que viene después de la cascada de la coagulación a plasmina, ¿verdad? Y cortar las fibras de fibrina, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar coagulación. Entonces, ¿quiénes van a inactivar? ¿Quién inactiva lo que es el activador del plasminógeno tisular? Estas dos proteínas, PAI1 y la PAI2. ¿Y quién va a estar lo que es inhibiendo lo que es la plasmina? El AP alfa 2, ¿verdad? Como ya lo dijimos. Entonces, siguiendo, vamos a hablar ya de lo que es fármacos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahorita de lo que es los antiplaquetarios, que es el ácido acetil salicílico. Como ustedes ya se los di en la clase de AINES, este va a impedir de forma irreversible la producción de lo que es el tromboxano A2 a través de la vía de la ciclooxigenasa. O sea, inhibe lo que es la ciclooxigenasa para la inhibición, por lo tanto, del tromboxano A2. ¿Qué es el tromboxano A2? Un inductor frágil de agregación plaquetaria y un potente vasoconstrictor, ¿verdad? Entonces va a ser lo contrario, ¿verdad? Fácil. El ácido acetil salicílico a alta dosis, ¿verdad? Más que todo, va a estar haciendo lo que es impidiendo la agregación plaquetaria y va a estar vasodilatando. Entonces, inhibe la agregación plaquetaria y por tanto la vasoconstricción. Su efecto dura de 7 a 10 días y la dosis habitual es de 50 a 320 miligramos al día. La dosis es bien variada, ¿verdad? La famosa aspirinita es la que viene de 100 miligramos al día y la que se le deja a pacientes cardiópatas, ¿verdad? También o a personas que tienen problemas antiplaquetarios. Ya altas dosis como la de 320 ya se dejan en pacientes que tienen que ver con reumatología, ¿verdad? Con procesos reumatológicos. Entonces, la dosis de 160 miligramos al día logra la inhibición completa de la ciclooxigenasa 1 plaquetaria, ¿verdad? En las plaquetas. Acuérdense que el ácido acetil salicílico es un
es un inhibidor irreversible, o sea que por eso es que el efecto dura tanto, de 7 a 10 días, de eso acuérdense. Entonces tenemos también otro antiplaquetario, como lo es el copidogrel, que es un inhibidor irreversible de lo que es el receptor P2Y12, que inhibe la agregación plaquetaria mediada por ¿quién? Por ADP. Si se acuerdan en la figura, no sé si la tengo más adelante, ¿verdad? Esto es lo que va a estar haciendo el copidogrel, inhibiendo lo que es este receptor a nivel de las plaquetas, el cual ya no va a activar lo que es los receptores de membrana para la agregación plaquetaria, que son el GP2B y el 3A. Eso es lo que va a estar haciendo el copidogrel. Entonces, inhibe por lo tanto la agregación plaquetaria y acuérdense que este receptor es mediado por ADP. Entonces, la dosis alrededor es de 300 miligramos dosis única y luego se deja estable por 75 miligramos al día. Se utiliza en sinergismo con la aspirina y reduce la tasa de apoplejía y mortalidad en infarto agudo del miocardio y accidente cerebrovascular. La inhibición de la activación plaquetaria se observa 2 horas después de la ingestión de dosis de carga de copidogrel. ¿Cuál es la dosis de carga de copidogrel? 300 miligramos, dosis única, y luego una estable de 75 miligramos al día. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es un inhibidor irreversible del receptor P2Y dependiente de ATP que me va a estar disminuyendo o inhibiendo la agregación plaquetaria. Eso es lo más importante que tienen que saber del copidogrel. Ahora tenemos los inhibidores de la glicoproteína 2B y 3A. Es una integrina de superficie de las plaquetas, ¿verdad? La 2B y la 3A. Tiene receptores para fibrinógeno y como para factor de von Willebrand. Permite la adhesión y agregación plaquetaria. Entonces, igual, ¿verdad? Aquí tenemos el factor de von Willebrand, ¿verdad? Tenemos los receptores GP2B y 3A que nos ayudan a la agregación plaquetaria y por lo tanto a que la plaqueta se adhiera a lo que es el endotelio vascular. Entonces tenemos uno potente que es la abciximab. Si se fijan bien, yo solo les voy a dar prácticamente un fármaco de lo que se ocupa aquí, que tenemos aquí en el país. Hay muchos fármacos inhibidores de la glicoproteína 2B y 3A, pero ni siquiera los hemos visto, ¿verdad? Pasar por nuestros hospitales. Entonces tenemos el abciximab, que es un anticuerpo monoclonal contra el receptor 3B y 3A. Se utiliza principalmente en angioplastías coronarias percutáneas para prevenir la reaparición de estenosis e infartos recurrentes y tiene una mayor eficacia cuando se utiliza en sinergismo con lo que es la aspirina y la heparina. Su vida media es de 30 minutos y la unión al receptor tiene una duración de 18 a 24 horas. La dosis se administra en un bolo principalmente empezando por lo que se calcula una dosis a 0.25 miligramos por kilogramo de peso, seguido por una infusión continua de 0.125 microgramos por kilogramo minuto. Y el máximo que se debe de dar a diario es de 10 microgramos por kilogramo minuto. ¿Durante cuánto? 12 a 24 horas nada más se utiliza como efecto antiplaquetario. Entonces, aquí este esquema que está en su libro de texto, más que todo viene a decirnos dónde es la acción de cada uno de los fármacos. El ácido acetilsalicílico, ustedes acuérdense que es un inhibidor de la ciclooxigenasa y por lo tanto también disminuye lo que es la adhesión y liberación de las plaquetas. Por lo tanto, disminuye también la contracción y activación plaquetaria. Al igual que el copidogrel, ¿verdad? El copidogrel también tenemos que, acuérdense que el copidogrel es un inhibidor del receptor PI2A, ¿verdad? Entonces lo que va a estar y que es dependiente de ATP. Entonces inhibe aquí y inhibe tanto la contracción y la activación plaquetaria. Y tenemos el abciximab que va a inhibir lo que es la activación del GP2B y el 3A receptor para inhibir lo que es la agregación plaquetaria. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la streptocinasa. Es una proteína producida por el estrepto hemolítico beta, ¿verdad? Se saca de laboratorio por este tipo de bacteria y forma un complejo estable con el plasminógeno exponiendo su sitio de activación. La combinación con el factor activador del plasminógeno, por lo general se combinan, ¿verdad? Entonces, su efecto máximo es de 3 a 4 horas y su duración es de 12 a 24 horas. Tiene una vida media de 18 minutos hasta 83 minutos. Y sus presentaciones pueden venir de 250.000, de 600.000 y de 750.000 unidades internacionales. La dosificación es de 1.5 millones de unidades endovenosas en 1 hora.
Contraindicaciones para la streptocinasa: úlceras sangrantes, hemorragia activa, trauma reciente, neoplasias, colitis ulcerativa, hipertensión severa y falla renal o hepática. Tenemos como efectos adversos hipertensión, arritmias ventriculares por reperfusión, urticaria, náusea, hemorragia flebitis e hipersensibilidad. Vamos a hablar un poco de lo que es la alteplasa, que es un activador de plasminógeno hístico que se deriva del activador de plasminógeno producido por tecnología de DNA recombinante. Metaboliza únicamente lo que es el plasminógeno unido a la fibrina, no solamente el plasminógeno, sino que tiene que estar unido a la fibrina para que la alteplasa logre su efecto. Su dosis es de 20 miligramos o de 50 miligramos. Y se puede también dar por medio de bomba de infusión o en bolos de 75 miligramos en bolos o 0.75 miligramos por kilogramo por 30 minutos, ¿verdad? Y luego la de mantenimiento es de 0.5 miligramos por kilogramo, ¿verdad? Peso por 60 minutos nada más. Y llegar a un máximo hasta de 35 miligramos diarios. La vía media en plasma es de 10 minutos, el 80% de la dosis es depurada en 10 minutos a través del hígado y excretada 85% a través de la orina y 5% por medio de las heces. Contraindicaciones de la alteplasa: hemorragia activa, diátesis hemorrágica. Si se fijan bien, casi todas las contraindicaciones tienen que ver con algo hemorrágico. Hemorragia, ¿verdad? Como dije, hemorragia activa, diátesis hemorrágica, neurismas, malformaciones atrioventriculares, eventos cerebrovasculares, cirugías, trauma espinal, neoplasia cerebral e hipertensión severa. Reacciones adversas: arritmias de reperfusión, urticaria, hemorragias gastrointestinales, náusea, vómito y hematuria. Eso es todo, esto sería todo por hoy, las clases, ¿verdad? Vamos a dejar las preguntas para el final. Ahorita permítanme.